¿qué hablo? ¿Qué le digo al pueblo? Y justamente es lo que pasó a decir Ronald, lo que pasó a decir la muchacha, lo que pasó a decir el pastor, porque el Señor ha traído muchos recuerdos a mi memoria estos días, y yo sé que a la memoria de muchos. El sábado hablaba con Bernita y me decía: ay, André, yo me acuerdo el día que usted llegó a este lugar. Y me decía ella: usted sí que lloró ese día. Y usted lloraba. Dice: yo hablaba con Erika y yo le decía: ¿se acuerda el día que vino Andrea aquí? ¿Cómo lloró Andrea ese día? Y yo creo, bueno, a través del pastor me dio palabra el Señor, y a través de Berna también usó varias personas ese día para dar palabra a mi vida. Y yo vine a este lugar no con la intención de quedarme. En realidad no era mi plan. Yo vine a acompañar a una sobrina en la presentación de su bebé. Y no era mi plan quedarme aquí. Yo vine de visita. Tampoco tenía otro plan. No era que me quería quedar en el lugar donde estaba tampoco, porque no estábamos cómodos. Estábamos pasando una época en la que estábamos tibios. A veces íbamos a la iglesia, a veces no. A pesar de que habíamos tomado la decisión, porque abríamos los negocios abrimos el negocio hasta el domingo. Y un día Cristian me dijo: ya no podemos abrir más los domingos, necesitamos cerrar los domingos para ir a la iglesia. Íbamos a la iglesia, a veces faltábamos, a veces salíamos igual prácticamente del culto, no sentíamos nada. Y era esa búsqueda, pero faltaba algo. Doña Mayela, mi suegra, que iba a la misma iglesia en que nosotros nos congregábamos, se pasó para este lugar, para esta iglesia, y fue la primera y la que nos trajo a todos. Nos vinimos en banda todos detrás de ella. Y ese día Mónica presentaba a su bebé acá, y nos vinimos a apoyarla, a acompañarla, para después poder ir a almorzar donde doña Mayela, si no nos iba a dejar entrar. Y ese día el Señor me agarró, y de por sí que a mí me cuesta llorar un poquillo, ¿verdad? Y me hizo mariquear, como dicen, todavía más. Y el Señor me habló muy directo. Y cuando yo llegué a la casa, Cristian me dijo: ¿cómo estuvo? Y yo le dije: precioso. Al domingo siguiente ya vino él, y aquí estamos hasta este día. No hemos faltado. No ha sido fácil, porque de verdad es cierto, el enemigo se le levanta a uno. Pero yo entendí en estos días, entendí que hay una diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Porque yo toda mi vida he creído en Dios, desde que tengo uso de razón. Crecí en una casa católica, pero siempre, desde los 12, 13 años, empecé a buscar en iglesias cristianas, empecé a asistir a cultos de jóvenes. Mis papás nunca me lo impidieron, nunca. Bueno, mi mamá siempre me insistió en que hiciera la confirma y nunca lo quise hacer, casi le da algo, pero siempre busqué en iglesias cristianas, estuve en grupos de jóvenes y siempre creí en Dios. La diferencia era que no le creía a Dios, no le creía lo que Él podía hacer en mi vida. Entonces, en todos los lugares anduve calentando sillas, en un montón de sillas calientes hay que dejé yo en esos lugares, porque no hacía mucho, no me comprometía. En iglesias grandes fui un número más. Llegaba y apenas terminaba el culto, era como cuando uno está en un trabajo y marca y sale volado, ¿verdad? Para que nadie ojalá que no lo llamen y no lo atrasen ni un minuto más. Y desde que llegué aquí, las cosas fueron muy diferentes. Ya el Señor, yo creo que me había dado tiempo para que yo me diera cuenta, y yo estaba ahí tranquila, y Él aquí agarró y me sacudió. Y
vez pasada que vino el apóstol Harold, estábamos allá arriba y me acuerdo que él se volteó a mí y me dijo, qué grande es lo que el Señor tiene para ti, pero tienes tanto miedo. Y otra vez Andrea se destapó a llorar. Y a partir de ese momento, el Señor, y yo ahora lo meditaba, y yo, qué grande es el Señor y qué bueno, porque siempre que me han pasado cosas, Él primero me lo dice, primero habla conmigo, para que cuando venga el pastor Mario o la pastora Silvia, yo no tenga chance de decirles que no. El miedo era lo que me detenía. El miedo era lo que truncaba mi ministerio. Miedo a equivocarme, miedo a hacerlo mal, a fallarle a las personas. Y ese día el Señor me habló claro y yo tuve que sacudirme ese miedo. Un día, en un culto martes, antes yo le había dicho a Cris, el Señor me dijo que el pastor Mario me iba a pedir que predicara un martes. Me dice, entonces prepárese. Y yo, ok. Un martes estaba sentada y el pastor pasó a la par mía y me dijo, le toca predicar. Y yo le dije, amén, amén. Y me dice, eso es, esa es la actitud. Y yo sé que el Señor me lo había dicho para que en el momento en que Él me lo dijera, yo no me quedara fuera de base y le dijera que no. O sea, ya el Señor me había comprometido. Y lo hice ese día, bien o mal, no sé cómo lo hice, pero fue la primera vez que se rompió ese miedo. Y justamente buscando en la Biblia, buscando unas cosas, ayer Cristian me dio una libreta que tenía y ahí estaba esa prédica. Y yo dije, no, si esto es de Dios, yo tengo que contar lo que Él ha hecho en mí y lo que está haciendo en cada uno de nosotros. Porque hay que creerle al Señor. Cuando Él le dice a uno que Él tiene algo para uno, tenemos que creerle. Sí, amén. Tenemos que honrarlo a Él, porque todos sabemos quién es Dios. Los que estamos aquí creemos en Dios y sabemos lo que es Dios, que Él es nuestro Padre. Y todos buscamos un Padre, buscamos protección, buscamos seguridad y buscamos provisión. Y eso es lo que el Señor nos da, lo que encontramos en Él. Pero yo sabía quién era Él y yo sé que Él es mi Padre. Y a pesar de que Él es mi Padre, lo que me decía yo no lo creía. Lo que decía de mí no lo creía. Entonces, su grandeza, su poder, sus maravillas, yo lo tenía por inmundo, como que no servía. Porque ¿cómo es posible que sabiendo yo quién era Dios, yo no creía lo que Él me decía? Pero llegó ese momento en que el Señor me sacudió, en que el Señor me habló. Y yo quería contarles a ustedes mi testimonio, el testimonio de nosotros como esposos y como pastores de jóvenes. Porque el Señor, luego de que hemos estado acá y que hemos trabajado con los pastores, un día yo tuve un sueño. El ministerio de mi esposo, el ministerio de jóvenes, a mi esposo le fue dado desde los 9 años. Desde que él tenía 9 años le hablaron del ministerio de jóvenes y de lo que el Señor tenía para la vida de él. Un día tuve un sueño. Yo soñé que el pastor Mario nos decía que quería que nosotros fuéramos los pastores de jóvenes, que el Señor le había dicho que fuéramos los pastores de jóvenes. Y en el sueño Él nos decía, sí, pero es que me ocupa mucho con ustedes por el negocio, porque ¿cómo van a hacer? Y yo en el sueño, yo desesperada, yo le decía, no, pastor, no, ¿qué le voy a decir yo al Señor cuando yo esté ante su presencia? ¿Qué le voy a decir? Que no pude hacer lo que Él me mandó a esta tierra por cerrar a las 7 de la noche.
Si no va a importar en ese momento si cerramos a las 7, a las 8, a las 9 de la noche. Y yo le decía en el sueño, heme aquí, heme aquí. Yo le decía en el sueño, yo le decía, como dice la canción de Jesús Adrián Romero, pastor, heme aquí. y luego desperté, me volví a dormir y tuve el mismo sueño. Otra vez le decía, pastor, como la canción de Jesús Adrián Romero, heme aquí. Y eso fue de lunes para martes. El martes nosotros vinimos a culto. Y recuerdo que ese día la pastora Silvia pasó y estuvo ministrando, estuvo hablando, estuvo orando y ella decía, heme aquí, heme aquí. Y Andrea otra vez estaba llorando. Y yo le decía a Cristian, yo le hago cosas, Cris, escuche, escuche. Y al final del culto hablamos con el pastor Mario. El pastor Mario ese día nos dijo y habló con nosotros y nos dijo que quería que fuéramos los pastores de jóvenes para la gloria de Dios. Y él nos dijo, nosotros tomamos la decisión de cerrar los sábados a las 4 de la tarde cuando cerrábamos a las 7 de la noche para servirle al Señor, porque le estamos creyendo al Señor. Porque es lo más importante, es lo más importante. Yo le digo a Cristian a veces, estamos en el negocio y yo le digo, qué grande es Dios y qué bueno que es con nosotros, pero el negocio aquí se va a quedar. Eso es añadidura, simplemente. Él nos da para que nosotros podamos vivir, para que podamos comer, para que los chiquitos tengan lo que necesitan. Pero al final, eso queda acá. Y lo que importa es lo que nosotros hagamos por nuestro ministerio. Y yo le doy gracias a Dios por lo que ha hecho en mi vida, lo que ha hecho en la vida de mi familia y de mi esposo. A mí me goza ver a mi hijo adorando al Señor, ver a Valentina con la pandereta y adorando al Señor. Yo creo que nosotros hemos tomado la mejor decisión, que es creerle al Señor. Y cuando usted le cree al Señor, usted no solo tiene que decir, sí, yo creo, sino que usted tiene que caminar en dirección a la promesa del Señor. Porque si no estamos, o no estamos en nada, mejor dicho. El Señor es bueno. El Señor es maravilloso. Y yo se lo decía a Cris, el Señor habla tan directamente. Hoy me sucedió algo, teníamos una petición de oración y el Señor nos contestó de la manera exacta, la manera justa en que estábamos pidiéndole respuesta. Y cuando a mí me contaron que el Señor ya había respondido, a mí que se me paró todo el pelo y yo dije, Señor, qué bueno que eres. A veces pensamos que el Señor no nos está escuchando, o a veces pensamos que el Señor no nos está hablando, pero en medio de la situación Él sí lo está haciendo. Él está trabajando a favor de sus hijos. Yo le insto a usted a que si el Señor le ha hablado, que si el Señor le ha prometido cosas, a que usted lo empiece a creer, a que usted empiece a hacer, que si hay algo que es lo que a usted está impidiendo hacer lo que el Señor lo mandó a hacer a esta tierra, que se sacuda. Identifique qué es lo que está pasando. En mi caso era el miedo, en otros casos puede ser la vergüenza, no sé, pueden ser otras cosas, el qué dirán, la familia. Muchas veces identifique qué es lo que está pasando, qué es lo que está haciendo que usted no pueda ejercer su ministerio. Sacúdase de eso, créale al Señor que sí van a venir momentos difíciles, sí van a venir, pero como decía la muchacha, yo tengo un trabajo mejor que el que tenía. Hoy ella está brincándole, aplastándole la cabeza al enemigo. Amén. Entonces, ahora que ella recibió respuesta, ve la gloria de Dios y ve que el Señor sí la estaba escuchando. Cuando ella pensó que no la estaba escuchando, sí la estaba escuchando, estaba trabajando a favor de ella. Porque esos que pensaron que ya tal vez no iba a volver a conseguir trabajo, ahora la ven en un trabajo mejor.
Amén. Amén. Y así es el Señor de bueno con sus hijos. Y nosotros tenemos que creerle al Señor. Yo le creo. Y cuando yo vengo a este lugar, yo lo veo tan grande. Y yo le creo todo lo que viene. Y yo se lo decía hoy a una persona: usted tiene que amar su ministerio a como está esto. Vea las paredes como están. No solo cuando estemos en lo grande. Visualícelo a lo grande. Y no que hoy usted no haga nada por su ministerio. Y cuando esto esté, como dicen, en lo más y mejor, que usted diga: yo pude haber estado ahí. Aleluya. Ame lo que el Señor le ha dado. Ámelo. Tenga pasión. Esta vida es corta porque es corta. Y aquí pasamos solo un tiempito trabajando y demostrándole al Señor que lo amamos, que valoramos el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Tenemos que luchar de verdad. Yo hoy me pongo a ver lo que el Señor ha hecho en este tiempo. Yo llegué aquí cuando Valentina tenía 3 meses, estaba chiquitita, y es muy vacilón porque mucha gente, pues varios se me han acercado a sus últimos días y me han dicho: ay, yo me acuerdo, y el Señor no solo ha traído esos recuerdos a mi mente, sino a la mente de varios de acá. Y si yo le cuento a usted cómo llegamos y cómo el Señor nos tiene hoy, es una gran diferencia. Entonces, si usted tal vez siente que solo problemas, que usted solo tiene problemas, que cómo le va a servir al Señor, que usted no puede, o que tal vez usted no vale, o que a usted el Señor no lo va a usar de la manera que usa a los pastores o a los ministros de alabanza, yo le digo que sí, porque Dios está viendo algo diferente en usted. Y si usted está aquí, cuando usted le dicen: usted vino aquí por un propósito, no son palabras que se las llevan el viento. Todos, absolutamente todos los que estamos acá, estamos aquí por un propósito. Amén. Y aquí el que no sirve es porque no quiere, porque hay oportunidad. Así es, amén. Amén. Tenemos que levantarnos de esa silla y empezar a amar y adorar al Señor. La misma presencia, el domingo estuvo precioso, pero el Espíritu Santo sigue aquí todos los días. Es más, aunque vengamos y estemos solitos acá, está el mismo Espíritu Santo que estaba con el apóstol. Amén. ¿Qué es lo que falta? Su disposición. Su disposición para sentirlo, para gozarlo. Porque cuando yo me fui brincando prácticamente el domingo de acá, y de la palabra que nos dio el apóstol a nosotros, y de hecho eso me quebrantó mucho, y otra vez lloré, así. Pero y el apóstol me decía, el Señor a través del apóstol me decía: porque has creído. Y yo le he creído al Señor. Yo le he creído cuando Él me dijo que me iba a usar, yo le creí. Y sé que me falta mucho, sé que estoy pollita todavía, estoy polluela, pero yo sé que el Señor nos está formando, y nos está formando a todos juntos. Amén. No somos unos más que otros, todos estamos aprendiendo. Yo aprendo de mis chicos, de los jóvenes, ellos aprenden de nosotros. Yo aprendo del grupo de pastores también, y yo sé que los pastores también aprenden de nosotros. Y ha sido muy, muy enriquecedor. Y la Biblia nos habla de la fe, que es lo que necesitamos. Dice que la fe es lo que mueve la mano de Dios. La mano de Dios no la movemos con lástima, la movemos con fe. Cuando estamos en tiempos difíciles, es la fe. A veces cuesta, y a veces, en mi caso que tengo a Cristian, a veces cuando estoy un poquito flaqueando, él es el que me dice: no, despabilese, y me ayuda. Y a veces soy yo la que lo hago a él, porque
si yo me ocupo de las cosas de Dios, Él se va a ocupar de mis cosas. Entonces, yo le digo, si usted tiene que pagar algún recibo, tiene que pagar la casa, tiene que pagar la buceta del chiquito, cualquier cosa, cualquier necesidad que usted tenga, no se preocupe, que Dios está trabajando en eso. Amén. Amén. Y a nosotros nos ha pasado que tenemos que pagar algo y nosotros decimos, uy, ya mañana hay que pagar, qué torta, ¿y ahora qué hacemos? Si también tenemos que pagar tal cosa y tenemos la plata solo para una de las dos cosas, y hay que escoger y las dos cosas son importantes. Y de un pronto a otro, en la mañana, sucede algo extraordinario y ya el Señor se encargó de pagar lo otro, lo que faltaba. Entonces, si yo me ocupo de las cosas del Señor, Él se va a ocupar de mis cosas. Yo lo invito a que me acompañe a buscar en Hebreos 11. Amén. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dice el 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Amén. A veces la gente piensa que uno está loco porque creen en las cosas que no se ven. A veces la gente que no está en los caminos del Señor piensa que solo las cosas que son visibles o táctiles y no, nosotros como hijos de Dios sabemos que aunque no le podamos ver, Él está ahí y Él extiende su mano a sus hijos, y muchos hemos visto su maravilla y su grandeza. Yo sé que si los pastores les hablan de lo que han visto la mano de Dios en este lugar, no les da tiempo. Pero ellos han tenido fe, y cuando el Señor les dijo que les iba a proveer en este lugar, ellos le creyeron. Sí, y el Señor se ha movido por la fe de ellos, amén, y por la fe del pueblo. Amén. Amén. Pero yo sé que tal vez cuando ellos contaban la visión y lo que el Señor les había hablado de este lugar, tal vez probablemente se levantaron personas que dijeron, ¿cómo se les ocurre? ¿Ese terreno cuánto cuesta? ¿Y cuánto cuesta levantar una iglesia? ¿Y en cuánto tiempo? Yo sé que sí, probablemente, pero eso no los detuvo a ellos, porque ellos le están creyendo al Señor. Amén, amén. Amén. Y probablemente cuando veníamos acá y se les metía el agua, a los pastores no, ¿verdad? A la iglesia. A veces sí, dicen que a veces sí. A veces se les mete el agua, pero un chascarrillo. Probablemente se entristecían, porque a veces en la prueba nos entristecemos, es cierto, pero son momentos y tenemos que levantarnos en esa fe. Sí, que yo sé que la pastora decía que no llueva, que no llueva, que no llueva, que no llueva, que no llueva. Y esa no era como los indios, que llueva, que llueva, que llueva, que llueva. Ella era al revés, que no llueva, que no llueva, que no llueva. Pero ya pasó, ya esa prueba pasó. Amén.
y ahora estamos con techito, y yo sé que cada día quizá va a ir más bonito y vamos a tener que ir corriendo para allá y corriéndonos y corriéndonos. Sí, amén. Es impresionante cuando venimos los domingos y no quedan sillas, que más bien uno está diciendo "Uy, que ya se vayan los chiquitos a la escuelita para que haya gente que se pueda sentar". Es precioso lo que hace el Señor y lo que el Señor se mueve. Es maravilloso. Dice que perseverar en la confianza y en la fe al manifestar una fidelidad obediente. Tenemos que ser obedientes a Dios. Amén. Y cuando el Señor nos dice que nos vayamos por un camino, es por ahí que nos tenemos que ir. Porque si no retrasamos las promesas del Señor y vamos a sufrir. Cuando hacemos las cosas por nuestras fuerzas, por nuestra propia cabeza, por nuestra propia sabiduría, sufrimos. Cada uno trae su historia, cada uno ha vivido cosas difíciles, yo sé, por hacer las cosas con sus propias fuerzas, en su propio entendimiento. Yo también. Yo a los 19 años fui mamá. No pegaron. No pegaron. Sí, ahora se están desquitando, es lo que pasa, ¿vio? La venganza nunca es buena, mata al alma y la envenena, ¿verdad? Pero sabe buena. Después las cosas que le aprenden a la pastora, ¿verdad? Tengo testigos y todo, ¿vio? Quedando grabado. Y fueron años difíciles. Pero si yo les digo que a mi hijo le faltó algo, nunca le faltó nada. Ahí está. Guapo como la mamá, sano como la mamá y puertototote como la mamá. Dios es maravilloso y Dios busca que creamos en su bondad, en sus palabras, en sus mandatos, que vivamos conforme a sus promesas, que perseveremos en medio de la prueba, que rechacemos los placeres del pecado, que soportemos la persecución, que realicemos obras de justicia y que no regresemos de donde hemos salido. Amén. Es decir, del mundo. Sí, amén. Usted que está aquí, permítame decirle que usted no puede regresar a donde estaba. Ya no podemos. Ya no podemos. No podemos volver atrás de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Es rechazar esa bendición, esa maravilla que el Señor ha hecho en nosotros. Cuando no estábamos en Él, y no me digan que no, pero todos estábamos vacíos. Así es. Los que les gustaba la fiestilla, pues iban de fiesta y ¿cómo regresaban a la casa? Hechos leña y vacíos y tristes y con dolor de estómago, con dolor de cabeza y sin plata. Sí. Entonces, y los que se deleitaban en otras cosas también, los que andábamos en otros pecados, estábamos vacíos. Entonces yo a usted le digo hoy, créale al Señor lo que el Señor está haciendo en su vida. Créale al Señor en lo que le ha prometido. Busque más del Señor. Yo hoy leía la primera prédica fue de la relación con Él. Y para creerle al Señor, para que el Señor te hable, para que el Señor te diga por dónde debes andar, necesitas tener una relación con Él. Sí, así es. Amén. Necesitamos buscarlo constantemente. Necesitamos vivir en ese primer amor con Él. Así es. Enamorarnos. El día que pusimos acá en la vigilia, pusimos lucecitas y a todos les entró el romanticismo y todos se vinieron aquí a derramar ante la presencia del Señor. Y si tenemos que poner velitas en la casa y de invitar al Señor y decirle, Señor, aquí estoy, vengo a adorarte, pues lo hacemos. Amén. Y propiciamos ese momento especial con el Señor. Amén. Amén. Pero yo le digo de verdad, así como el Señor ha hecho cosas maravillosas en mi vida y en la de mi esposo y en la de mi familia,
y somos testimonios de que el Señor hace cosas hoy y de que el Señor está trabajando en nosotros hoy. Yo le insto que usted también empiece a creerle al Señor y le siga creyendo al Señor, porque yo sé que aquí hay hombres y mujeres de fe. Le siga creyendo, que no deje que el enemigo lo intimide. Póngase valiente, tome su posición de reino como hija e hijo de Dios y siga adelante. Si siente que no puede, pida auxilio, llame a alguien, dígale: ayúdeme, por favor, necesito a alguien que levante mis manos, estoy cansado, porque también se vale pedir ayuda. Entonces, sigamos para adelante. Acá, gracias a Dios, es una casa en la que nos amamos unos a los otros. Entonces yo le insto a usted a que siga adelante. Si necesita algo, pida ayuda, pero siga adelante, no se detenga y sobre todo, no vuelva atrás. Amén. Ahora le pido que se ponga en pie.